Ok, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la clase de esta semana, del día martes. Entonces, espero que hayan tenido un buen descanso. Estamos en la semana 3. Esto está de los apuntes que ya estaban en la página de uCurso. Por eso mantenemos semana 2, pero estamos en la semana número 3. Entonces, ¿qué era lo que nosotros habíamos empezado a ver la última semana como recordatorio? Estábamos viendo cuáles eran los instrumentos que usábamos típicamente para poder medir los sismos. ¿Y para qué queremos medir los sismos? Por varias razones. Principalmente nosotros como estructurales para poder tener una representación de la demanda que van a sufrir nuestras estructuras. Y después vamos a ver cómo vamos a usar estos registros que grabamos para obtener esa demanda que vamos a usar para el diseño normativo de nuestras estructuras. Entonces tenemos sismómetros que son usados más por los sismólogos, acelerómetros que son los que nosotros usamos y los GPS que nos ayudan a complementar y también son bastante usados por los sismólogos en sus estudios y análisis de el comportamiento de la Tierra y de las placas y de los sismos. Entonces estamos viendo cuáles son los parámetros que nos van a interesar a nosotros. Después vamos a hablar un poco de la sismogénesis de sismos en Chile y ahí vamos a volver a recordar algunos conceptos que ya habíamos visto inicialmente en clase. Entonces, ¿qué habíamos hablado? Visto los sismómetros, que ya lo habíamos tocado un poco en el curso de dinámica de estructura, viendo cómo debería ser el factor de amplificación dinámico que representan estos instrumentos, ¿ya? ¿Cuál es la gracia del sismómetro? El sismómetro es un instrumento que es muy sensible. Eso quiere decir que un pequeño movimiento casi imperceptible o imperceptible para las personas es amplificado y es representado este instrumento. Entonces nos permite a grandes distancias ver movimientos muy pequeños que están pasando en la corteza o propagación de ondas en la corteza terrestre, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con otro tipo de instrumentos como los GPS? Que los sismómetros nos hablan acerca de velocidades o desplazamientos, principalmente son velocidades, mientras que los GPS nos permiten medir cuál es el desplazamiento de la corteza en un punto dado. ¿Cuál es el principal problema de esto? Es la sensibilidad que tienen los instrumentos. Y obviamente, como saben, los GPS se reconstruyen su posición a través de una georreferenciación con satélites y con un punto que se llama un cuasar, que es un punto en el espacio que uno asume que es estático y con respecto a eso uno hace su georreferenciación, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué influye en la representación de los GPS o de la posición entregada por los GPS? Es cuán buena representación nosotros tenemos de cuál es la órbita del satélite, ¿ya? Cuáles son las condiciones climáticas, porque interfieren el viaje de las ondas que pueden producir variaciones en nuestra representación. Obviamente los instrumentos que nosotros tenemos en nuestros celulares, los GPS o en los autos que nos permiten navegar, no necesitamos tener tanta precisión de milímetros, ya con centímetros o con metros pequeños podemos ajustarnos de buena forma, pero para poder medir cuál es la deformación que está ocurriéndose en la corteza necesitamos una sensibilidad muy alta, ¿ya? ¿Por qué? Porque queremos ver cuáles son los desplazamientos que van ocurriendo a lo largo de los años, y estos desplazamientos sobre la corteza son desplazamientos bastante pequeños, ¿ya? Vamos a ver cuánto es la convergencia que ocurre en Chile, que es un poquito más alta, que son alrededor de 7 centímetros al año en total. Y después tenemos los acelerómetros, que son los que más nos van a interesar a nosotros, y estos son instrumentos que permiten grabar cuál es la aceleración que va pasando por un punto dado, ¿ya? Entonces es el paso de las ondas por un punto y representa cuál es la aceleración en una dirección. Obviamente estos pueden ser tan sencillos como tener solo la representación de una dirección, ¿verdad?
que nos graban cuál es el movimiento en una dirección solamente, o podemos tener algunos electrónicos mucho más complejos en los que guardan más de una dirección. Pueden guardar 3 direcciones, las 2 horizontales más una vertical, y por lo tanto uno tiene que tener cuidado en cuál es la orientación que le está dando a estos instrumentos. ¿Qué nos permiten estos instrumentos? Como miden aceleración, estos instrumentos tienen un cierto nivel de aceleración para poder empezar a grabar. Por lo tanto, a diferencia de los sismómetros, que cuando hay un movimiento muy fuerte se saturan, es decir, tengo que tener una señal, o si ustedes quieren ver esto, como veíamos anteriormente, a través simplemente de un papel en el cual tenemos una pieza, que lo podríamos representar a través, por simplicidad, como un lápiz, que se mueve y amplifica el desplazamiento que se está ocurriendo en el suelo para representarlo mientras este tambor gira, y por lo tanto va marcando en el papel cuál es el movimiento que va sufriendo el suelo, la velocidad. Por lo tanto, si tenemos un movimiento muy fuerte, ¿qué va a pasar a este lápiz va a salirse de los márgenes, ¿ya? Y eso se llama saturar. Se satura el instrumento, ya no es capaz de medir correctamente porque pasa los niveles máximos admisibles de desplazamiento a los cuales estuvo generado. Por eso hay lo que yo quiero es medir movimientos muy despacio y amplificarlo mucho, o quiero grabar movimientos muy fuertes, ¿verdad? Pero me voy a perder los movimientos más sensibles o más pequeños. Y por eso hoy en día las estaciones geofísicas que maneja el Centro Sismológico, que está en la Universidad de Chile, tienen los 3 instrumentos típicamente. Tienen GPS, tienen sismómetros y tienen un acelerómetro, ¿ya? Porque permiten grabar las 3 cosas. Permiten grabar los movimientos más débiles, permiten para grandes movimientos grabar las aceleraciones importantes, y adicionalmente permiten grabar también cuáles son los desplazamientos. Y vamos a ver por qué es importante los desplazamientos, también tener esa información para nuestros estudios. Entonces también habíamos conversado cómo se ven estos registros de acelerogramas, de los acelerómetros, que son los acelerogramas, que son lo que a nosotros nos interesan porque miden el movimiento fuerte, miden cuál es la máxima aceleración que ocurre en un lugar dado, ¿ya? O cuál es el registro de aceleraciones durante el paso de las ondas por un punto dado. Entonces nos dan una representación de cuál es la demanda que está siendo sometida a una estructura en ese punto. Estas componentes tienen dentro de sí la fuente, ¿verdad? Características de la fuente, es decir, cómo se está rompiendo, características del camino recorrido por la onda, es decir, desde donde ocurre la falla hasta donde se está midiendo, y adicionalmente tienen las condiciones de suelo locales, es decir, no solo las condiciones de suelo locales, sino también las geotopográficas o geomorfológicas o geográficas que hay. Es decir, estoy en una colina, estoy en un valle, estoy en una depresión de terreno. Entonces, dependiendo de esas características, son cómo van a ser las aceleraciones que yo voy a obtener. ¿Cuál es la principal característica? Si vemos en fuentes, vemos que terremotos corticales tienden a tener pulsos bastante grandes, por ejemplo el de Northridge, tienen pulsos grandes, tienen pocos cruces por cero, pero tienen tiempos reducidos. Cuando vemos terremotos subductivos, como el de Yoyeo de 1985, vemos que estos tienen pulsos de aceleración también altos, no tan altos como el de Northridge, aunque es una magnitud menor el de Northridge, pero el punto es que es cortical, es superficial, por lo tanto la energía liberada es más superficial, mientras que el de Yoyeo es en la zona interplacas, por lo tanto hay un recorrido de la onda hasta el punto donde se grabó. Pero ¿qué pasa? Estos son rupturas mucho más largas, por lo tanto los registros son mucho más largos, ¿ya? Tenemos ejemplo el de México, ¿verdad? Que representa bastante cuál es la respuesta del suelo, ¿ya?
En este sentido, tenemos un terremoto que ocurre y tenemos la respuesta combinada de la fuente, del camino, más el efecto de sitio, que es muy pronunciado en la ciudad de Ciudad de México, debido a las características geológicas, ¿verdad? Y geotécnicas que tiene el suelo. Si vemos terremotos más grandes, por ejemplo, el de Tohoku del 2011, vemos que ya las rupturas bastante grandes, en verdad parecen varios terremotos combinados, ¿ya? Porque son rupturas bastante largas que empiezan en un punto y después se van propagando a lo largo. Por lo tanto, de donde yo lo estoy midiendo, voy a ver la llegada de ondas de esa ruptura. Y depende si yo estoy en la dirección del rompimiento o estoy en dirección opuesta a la dirección donde se está rompiendo la onda, voy a ver distintos. Ejemplo, el de Concepción, ¿verdad? Del 2010, también veo que es bastante largo el número de pic de aceleraciones, obviamente comparado con el de Tohoku, que tiene pic bastante grandes, o el de Nueva Zelanda, ¿verdad? Son más cortos, pero tienen pic mucho más alto, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esto, vamos a ver cómo son las demandas a las cuales son sometidas nuestras estructuras. Eso ya habíamos conversado la clase pasada. Entonces acá, ¿qué tenemos? Es hacia dónde se está rompiendo la onda es importante. Por ejemplo, aquí tenemos dos puntos. Uno, estamos en la dirección donde se está rompiendo la onda y aquí estoy viendo en la dirección opuesta. Obviamente, en la dirección donde va rompiéndose la onda, veo que estas ondas, a medida que van rompiendo distintos puntos, se van acumulando y lo cual tengo es un pulso bastante alto de energía, mientras cuando veo esto en la dirección contraria, las ondas van llegando a distintos tiempos y por lo tanto lo que yo veo es un registro mucho más grande en tiempo, ¿verdad? Pero la energía está distribuida en un plazo más grande, ¿verdad? Por lo tanto también es importante eso, en qué paso yo le voy dando la energía a mi estructura. ¿Le doy tiempo para que vaya disipando o le entrego un montón de energía en un solo instante de tiempo? Entonces eso es otro punto importante. Y esa es una de las principales diferencias que tenemos entre corticales y subductivo. El subductivo tiende a ser bastante largo, por lo tanto la energía total, aunque es grandes cantidades de energía, está dando en un tiempo largo de tiempo. En el caso de los corticales tienden a ser bastante cortos, pero si yo estoy muy cerca, voy a recibir mucha energía por poco tiempo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es importante ver cómo son las características para saber cómo va a estar respondiendo a nuestra estructura. ¿Qué tiene importante los acelerogramas? ¿Ya? Que nos permiten ver distintas características, como habíamos hablado, fuente, características del suelo o de sitio, que se llama. Podemos ver la representación a través de los espectros de respuesta, que se acuerdan que eran los espectros de respuesta. Los espectros de respuesta simplemente es la respuesta de un oscilador de un grado de libertad con un periodo dado al paso del registro sísmico por ese oscilador, el máximo valor. Y podíamos sacar el máximo valor de desplazamiento, de velocidad o de aceleración. Típicamente en la normativa vamos a estar hablando del espectro de aceleraciones o el pseudoespectro total de aceleraciones y el pseudoespectro de desplazamiento. Nos puede dar también otras características, ¿verdad? Como lo que se llama la intensidad de áreas, que vamos a ver en un momento, la duración del movimiento fuerte, el pic máximo de aceleraciones, ¿verdad? Que son parámetros importantes y que nos representan el contenido de frecuencia, que es otro punto súper importante, que tenemos que saber cuáles son las distintas frecuencias que traen distintos niveles de energía a nuestras estructuras, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Si se acuerdan de dinámica de estructuras que teníamos nosotros, teníamos nuestra estructura y dependiendo de la frecuencia natural de la estructura y dependiendo de la demanda, era cuál iba a ser la respuesta que tiene el oscilador. ¿Se acuerdan que si la frecuencia de demanda con respecto a la frecuencia natural del oscilador empezaba a igualarse, ¿qué pasaba? ¿Cómo iba a ser la respuesta? ¿Iba a ser menor o mayor?
¿Alguien me puede responder? ¿Qué pasaba si las frecuencias son similares? La de la Sería demanda. mayor, ¿no? Le llamamos aumento, en teoría de resonancia. Exactamente. A medida que, muchas gracias, a medida que las frecuencias se acercan, la de la demanda con respecto a la del oscilador, la respuesta empieza a verse amplificada. Si son iguales, produce resonancia, si es que la demanda es constante en el tiempo. La gracia que nosotros sabemos que los registros, los terremotos son acotados en el tiempo, por lo tanto, el tiempo de duración va a ser acotado. Por lo tanto, si igual nosotros vemos los registros están en cierta frecuencia, y el principal problema que vamos a ver es que si el suelo, ¿verdad?, tiene un periodo similar al periodo de la estructura. Por eso implica que ahora lo que vamos a tener es una resonancia del suelo que va a generar que nuestra estructura sea mucho mayor la respuesta. ¿Y esto dónde lo podemos ver? Ejemplo, aquí nosotros vemos que el periodo con que se está moviendo el suelo debido al paso de las ondas, porque aquí está la combinación de la respuesta del suelo con respecto a la respuesta al paso del terremoto. Si nosotros tuviéramos una estructura que tuviera un periodo similar al que se ve en la demanda, ¿qué nos va a pasar? Nuestras estructuras entran en resonancia o empiezan a amplificar su respuesta bastante grande en ese nivel, y por lo tanto tenemos una demanda importante. Entonces, ¿cuáles características veíamos acá? Un segundo antes. Vamos a volver. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ejemplo, en el registro nosotros podemos encontrar el registro de aceleraciones, en lo que obtenemos del acelerograma, pero obviamente si yo sé las aceleraciones, yo podría integrar y encuentro la velocidad, y si vuelvo a integrar, encuentro el desplazamiento. ¿Cuál es el problema de integrar? Si nos acordamos, siempre hay una consulta, Francisco. Profe, hola, buenos días. Una Buenos días. pregunta. Entonces, lo que finalmente uno mide el parámetro de un temblor o de un sismo en general es a partir de cuando el suelo deja de acelerar No, o no, cuando es deja de todo. liberar energía. No, lo que pasa es que tú lo que mides completo es la respuesta durante la excitación, que es durante el paso de las ondas, y después la estructura queda vibrando un poco, liberando energía, porque queda con la energía acumulada internamente y la disipa, pero lo que mide el registro de aceleraciones es el paso de las ondas, y puede que la cola del registro esté respondiendo, si hubo mucha energía y si el tipo de suelo es específico, va a mostrar la respuesta. Esto se puede ver, ejemplo, una gelatina, ¿ya? Que no esté muy bien cuajada la gelatina, si yo la hago vibrar, ¿verdad? Durante la vibración voy a ver grandes oleajes dentro de la gelatina, y una vez que yo pare, igual ella va a seguir moviéndose, ¿ya? Y es porque la energía queda concentrada dentro, y a medida que va disipando la energía, va a ir disminuyendo. Entonces, a veces lo que muestran los registros es completo, y por eso muestran la fuente, el camino recorrido y la respuesta de suelo, ¿ya? Y típicamente uno puede ver la respuesta de suelo es en la cola del registro. Perfecto. Gracias, profe. No, ningún problema. Entonces, después tenemos el registro de aceleraciones. Como habíamos visto, si integramos el de velocidades y si volvemos a integrar, encontramos el de desplazamiento. ¿Cuál es el problema? Cuando uno integra, ¿qué aparece? Si, ejemplo, uno integra una ecuación que es x, la integral de x de d de x, ¿qué aparece al integrar eso? Constantes. Una constante, exactamente. Por lo tanto, tenemos constante que aparece acá y después va a aparecer otra constante acá, que nos van a generar. ¿Y cuál es el problema? Que la constante nosotros no la conocemos, ¿ya? Por lo tanto, si vemos un ejemplo acá, simplemente, si yo tengo un error en mi aceleración, imagínense que el instrumento está corrido un poco,
que es otro problema que podemos tener. Si el instrumento está corrido 0.00001 metros partido por segundo al cuadrado, que uno podría decir que es nada. Por 100 segundos, si yo integro esto, voy a terminar con una velocidad de 0.01 metros partido por segundo al final del registro. Y ahora si yo vuelvo a integrar, puedo terminar con medio metro de diferencia, ¿ya? Y por lo tanto, lo que hacen las distintas, cuando uno integra, tiende primero a hacer lo que se llama un ditrend, ¿ya? Que le quita una tendencia polinómica al registro. Es decir, podemos quitarle una tendencia constante como este, que la centraría en cero. Si lo hago en velocidades, quitaría esta representación, que sería el problema de la integración. Igual lo mismo acá. Y por lo tanto, lo que uno tiende a ver, típicamente en los registros, cuando los integra, es que las velocidades, los desplazamientos vuelven a terminar en cero, ¿ya? Y es porque uno le quita esa tendencia al integrar, ¿ya? Para eliminar. Pero nosotros sabemos, y cómo podríamos reintegrar esto, a través de los GPS. Si nosotros tenemos cuáles son los desplazamientos más grandes que ocurren y que pueden estar fuera de la frecuencia con la cual está trabajando el registro, ¿verdad? Eso es lo otro que vamos a conversar en un minuto. Puedo reconstruir el desplazamiento total, ¿ya? Entonces, lo que hay que tener cuidado también es cuando uno trabaja con registros de aceleraciones, es en qué frecuencia de muestreo está. Porque según la frecuencia de muestreo y la frecuencia en las cuales tiene validez el instrumento, es las frecuencias que yo puedo ver. ¿Qué significa esto? Yo no voy a ver todas las ondas que trae el registro. Yo solo voy a ver una franja de esas ondas. Es decir, una franja de la frecuencia que es válido mi instrumento. Y que es válido porque la tasa de muestreo me indica cuál es la frecuencia máxima que yo puedo ver. Si se acuerdan, está representado cuando uno tiene una tasa de muestreo. Uno puede saber cuál es el máximo de frecuencia que uno puede ver y después está cuál es la capacidad del instrumento de medir cierto rango de frecuencia. O es cuando el instrumento no agrega o no reduce la amplificación del registro, ¿ya? Es su rango de validez. Y por lo tanto estos registros tienden a estar filtrados, que se llaman. Se quitan las frecuencias donde no son válidas y por lo tanto nuestro registro está en un rango de frecuencia dado. Y eso hay que tener conciencia, porque pueden haber ondas que no se están midiendo, o puede ser que nuestra estructura, ejemplo, esto pasa cuando los periodos de nuestras estructuras son muy altos y nosotros tendemos a filtrar nuestros registros. Eso quiere decir que puede que yo no tenga ninguna energía, ¿verdad?, en las frecuencias altas que generan que mi estructura entre en movimiento, porque el periodo es alto, pero eso no significa que es que el terremoto no las traía, es que mi instrumento no era capaz de medir ese nivel de frecuencia y por lo tanto hay que tener cuidado cuando uno está fuera de los rangos típicos de estructura. Ya cuando uno pasa los 3 segundos de un periodo de una estructura, uno tiene que tener cuidado qué registro estoy usando, qué espectro estoy usando, cómo se calcularon. Eso, cuando los calculamos, estábamos usando registros que tenían ese contenido de frecuencia o no. Esos son puntos que hay que tener en cuenta. ¿Qué parámetros podemos ver en los acelerogramas? Tenemos la intensidad de áreas que nos mide de alguna forma cómo es la entrada de energía en el registro y obviamente mientras más parado sea esta curva, más rápido es la energía que yo le estoy dando al registro. Nosotros vemos que para terremotos típicos subductivos, esto tiende a ser mucho más lento la entrada. Es mucha más energía que en un cortical, pero en un cortical la energía es dada, la tasa de entrega de energía es mucho más alta. Por lo tanto, vamos a tener que tener eso en consideración. Adicionalmente, hay parámetros como el del profesor Arias, que fue modificado por el profesor Saragoni, incluyendo lo que se llama el potencial destructivo, porque esto lo que mide es la cantidad de energía. Y lo que trata de medir el potencial destructivo es en cuánta frecuencia, en cuántos pulsos yo le estoy entregando esa energía al registro, ¿ya? Y esto lo que mide son la intensidad de cruces por cero, que trata de ver un poco cuántas
cruces por cero o cuántas frecuencias o cuántos pulsos en realidad estoy entregando mi energía. Por lo tanto, lo que habla del potencial destructivo es en cuántos pulsos yo le estoy entregando esa energía, o cuál es la energía promedio por pulso, ¿ya? Y eso nos está y tiene correlación. ¿Y por qué se llama potencial destructivo? Porque hay una correlación entre este parámetro y el nivel de daño que nosotros observamos en distintas zonas, ¿ya? Se han hecho mapas de intensidad de daño con potencial destructivo y se ve una correlación entre uno y otro. Otro parámetro es el duración del movimiento fuerte, generado por el profesor Trifunak, en el cual define que vamos a definir el tiempo de duración del movimiento fuerte como el tiempo en el cual tenemos el 5% de la intensidad de energía de área y el 95% de la intensidad de la energía de área, la intensidad de área en un plazo de tiempo. Entonces, entre ese es lo que se llama el tiempo de duración del movimiento fuerte. Entonces, ahora si nos metemos de vuelta, ya sabemos las características que nos van a importar de los acelerogramas, y vamos a empezar a ver ahora un poco la génesis de los terremotos en Chile. Cuáles son las típicas fallas, cuáles son los grandes terremotos que hemos tenido, y ver por qué la normativa se va hacia este tipo de registro, ¿ya? O hacia este tipo de fuentes como la fuente primordial de la demanda sísmica en Chile. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que nuestra zona en Chile está controlada principalmente por un proceso subductivo, en el cual tenemos la placa de Nazca subductando sobre la placa continental o sudamericana, en la parte casi toda la región del país más poblada, y después tenemos en la parte austral de Chile, ¿verdad? Tenemos una zona un poco distinta, hay subducción en esta zona, pero después aparece la placa de Scotia y hay un proceso transformante cerca en la zona extrema sur de Chile, que vamos a ver en detalle. ¿Cuánto es esta velocidad de subducción? ¿Y por qué nosotros decimos que tenemos tantos terremotos? Y el punto es que estamos subductando alrededor de 7 centímetros por año, ¿ya? En toda la zona de subducción. Es decir, la velocidad de la tasa de convergencia es de 7 centímetros por año. Y nosotros sabemos, si se acuerdan de la definición de momento sísmico, ¿cómo definíamos momento sísmico? Definíamos que la magnitud de momento estaba definido con una fórmula que tenía dentro un parámetro que se llamaba momento sísmico, que tenía que ver con el tamaño de la zona de ruptura más el desplazamiento que se produce. ¿Y por qué se produce ese desplazamiento? Se producía principalmente por la trabazón que se produce en la zona de contacto, ¿verdad? Es decir, si yo tengo que esto se está moviendo o se está subductando uno con respecto a otro a 7 centímetros por año, imagínense que esto no se mueva y esto está acumulando energía o el resorte se está acortando 7 centímetros por año. Por lo tanto, tenemos la zona de contacto está acumulando energía, ¿verdad? Y si nosotros decimos que esta acumulación se rompe cuando está a un cierto nivel de energía, ¿verdad? Nosotros podemos estimar cuántos centímetros se han acumulado en 50 años, en 80 años, ¿ya? Y podemos más o menos saber si no hay un desplazamiento en la zona de contacto, sabemos que esto se ha recogido en la zona de contacto, se ha acumulado por la presión de estos dos, X cantidad de metros. Por lo tanto, en el momento que se produzca el rompimiento, nosotros sabemos que esa acumulación en esa zona es de X cantidad de metros, por lo tanto, más o menos tenemos una estimación del nivel de energía que se va a poder liberar. Y por eso aparecen las teorías del gap sísmico y de todos los distintos, se está esperando un terremoto en esta zona o en esta otra, porque sabemos cuánto es la acumulación de energía, sabemos cuándo fue la última gran liberación de energía en esa zona, por lo tanto estamos estimando que en un pedazo de la zona de subducción
tenemos que ver un rompimiento esperado. Ya sabemos cuánto es más o menos el tamaño de la zona de contacto por los terremotos más chiquititos que ocurren, y también sabemos, y es uno de los ejercicios que tienen, que una de las preguntas de la tarea que la vamos a ver al final de la clase hoy, en el cual van a ver que muchos terremotos chiquititos igual no alcanzan a liberar toda la energía que un gran magnitud, ¿ya? Y vamos a estudiar cuánto es la diferencia entre los distintos niveles de energía liberado entre un magnitud X con un magnitud, un nivel o una intensidad o una magnitud más baja, perdón. Entonces, como habíamos hablado, y si nos vamos a la zona austral sur, vemos que la zona de subducción ya baja, es 20 milímetros por año, mucho menor que lo que teníamos en la parte norte, ¿verdad? Y central del país, pero igual sigue siendo importante, pero esto significa que aquí deberíamos ver terremotos más espaciados en el tiempo, porque si asumimos que es la misma condición de terreno, el mismo trabazón que va a tener, el único problema es que esto se está generando más lentamente, ¿verdad? Por lo tanto, la acumulación, para llegar al mismo nivel de acumulación de energía que en la parte norte y central de Chile, ¿verdad? Tendríamos que pasar mucha más cantidad de años. Y después tenemos en la parte sur, y vamos a ver que la normativa toma en consideración este efecto, que es la falla transcursiva que va a ocurrir en la parte sur del país, ¿ya? Que es por la acción de la placa sudamericana con la placa de Scotia y la placa antártica. ¿Alguna consulta? ¿Duda? Perfecto. Entonces, ¿cómo es esta zona de contacto? Esta zona de contacto que nosotros tenemos acá, tenemos la placa continental, tenemos la placa oceánica o de Nazca, ¿verdad? Y tenemos una zona de contacto que no sabemos más o menos cómo es esta zona de contacto. Puede ser completamente derecha, puede ser con distintos quiebres, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver que nuestros terremotos van a ocurrir en varias zonas en esta parte. Tenemos por todas las tensiones que se producen debido a la subducción, podemos tener terremotos que se llaman intraplaca detrás de la fosa, ¿verdad? Esta es la fosa. Tenemos en la zona de contacto propiamente tal, que estos son los grandes terremotos que ocurren porque es la zona donde más energía se está acumulando. Estos son por las tensiones producto de esta trabazón. Podemos tener los intraplaca de profundidad intermedia que se llaman, que es debido a las tensiones que se producen acá una vez que vuelve a entrar en el proceso de convección, ¿verdad? Y tenemos los de corticales, que son intraplacas también, y se deben a las tensiones producto de la subducción, ¿ya? Porque estos tienen materiales que no son completamente homogéneos, hay heterogeneidades, por lo tanto se producen tensiones en estos puntos que producen fallas y rupturas dentro de la placa continental. Entonces, y si nosotros hacemos, que es la otra parte del ejercicio que ustedes van a tener que hacer, que es en la tarea que vamos a ver, que es la reconstrucción de esto, a partir de los registros, si yo conozco los hipocentros, para una zona dada, yo puedo empezar a construir todos los hipocentros que han ocurrido de terremotos que han ocurrido en una zona. Si se fijan acá, en un cuadrado, yo tomo un valor de latitud, ¿verdad? Y mido a un rango hacia el norte y hacia el sur, y tomo todos los registros que hay en esta zona y los grafico todos en un corte hacia profundo en el continente, en función de la profundidad, y voy a ver más o menos cómo es la representación de la zona. Como yo sé, hay una zona que es la de contacto, después voy a tener otra zona que van a ser los de profundidad intermedia, y voy a poder analizar más o menos como esto. Si se fijan, no es completamente homogéneo. Hay zonas donde está más horizontal, hay zonas donde está más
la inclinación es mucho mayor, ¿verdad? Debido a este proceso de subducción que va ocurriendo y que nos van a generar distintos tipos de demandas en nuestras estructuras. Otro ejemplo, estos son los que llamamos tipo truss o de interplaca, y los más conocidos y los que más generan demandas en nuestro código son los interplaca y los intraplaca. Y los vamos a ver porque vamos a ordenar todos los registros que han ocurrido a lo largo de la historia y los vamos a ir viendo según magnitud. Vamos a ver los más importantes y vamos a ver qué característica ocurre. Entonces, si nos acordamos un poco de lo que habíamos visto al principio de las 2 primeras semanas, habíamos hablado de estas beach ball que nos dicen el mecanismo focal, es decir, cómo es la ruptura que está ocurriendo. Y aquí vemos varias características. Cuando veíamos esto que era negro, blanco y blanco, estábamos conversando de que era un tipo truss. Esto es en zona de contacto. ¿Por qué? Porque tenemos que el movimiento es en esta forma y por lo tanto tenemos un levantamiento que nos indica esto en color más oscuro. Mientras cuando veíamos negro, blanco, negro, estábamos hablando de un proceso que era normal, por lo tanto estamos viendo que este es de profundidad intermedia, ¿ya? Entonces estamos hablando de un intraplaca. Entonces podemos ver que nuestros terremotos cuando los ploteamos de esta forma, estamos viendo de tipo truss o interplaca, y que típicamente están más hacia la costa porque están cerca de la zona de la fosa, ¿verdad? Están en la zona de contacto, que está en la zona de subducción. Y después vemos más de profundidad intermedia que van a ser cercanos más hacia la cordillera, y por lo tanto cuando uno ve la demanda en la zona de cordillera está más controlada en cierto rango de frecuencia por los interplacas, mientras que en la zona de costa está más controlada principalmente por los tipos interplacas, que son los que generan grandes demandas de terremotos. Y también vemos acá que hay efectos que son más corticales, ¿ya? Por ese efecto tipo truss, efecto transformante, pero es por las tensiones que se producen internamente. Un recordatorio de los tipos que habíamos visto. Y ahora sí empezamos a ver los terremotos que han ocurrido y empezamos a clasificarlos según tiempos que hayan ocurrido. Tenemos los más antiguos, se sacan no con registros sísmicos, sino con registros históricos. Esto que yo le hablaba de las cartas que mandaban las iglesias pidiendo ayuda, donde describían de buena forma qué había pasado, cómo había sido, se había sentido el movimiento, y a partir de eso estiman más o menos cuál fue el tamaño del terremoto que ocurrió y en qué zonas ocurrió principalmente, ¿ya? Y después tenemos ya más registros conocidos y que sabemos más o menos cuáles son sus magnitudes. Entonces, si uno empieza a ver que a lo largo de Chile, en todas las zonas ha habido cierto nivel de rompimiento. Y uno empieza a ver en zonas donde no ha habido grandes rompimientos, se esperan grandes registros sísmicos, ¿ya? Porque hay una acumulación de energía amplia en el tiempo y por lo tanto se espera que en esa zona haya rompimiento. Era lo que pasaba en el norte del país, que hablábamos del gap sísmico, que había un periodo de tiempo donde no se habían visto grandes magnitudes de terremoto. Entonces, si colocamos esto y vemos principalmente qué características empezamos a ver, que los interplacas son los que producen grandes magnitudes de terremoto, ¿ya? Pues son las zonas donde el contacto es bastante grande. Podemos hablar de 400 kilómetros de longitud por 150 kilómetros, por lo tanto el área de ruptura es bastante grande y podemos acumular 8 metros de desplazamiento que se producen en algunas zonas, por lo tanto nos generan grandes magnitudes de terremoto. Y eso es lo que uno empieza a observar. Hay algunos intraplacas que igual generan, pero están acotados. Son 8.2, 8.3, nunca llegan a valores tan grandes como el de Valdivia, de 1960, que es un 9.5, ¿ya? Y que produce una ruptura bastante grande del terremoto. Los intraplacas
empiezan a ser mucho más chicos, 8, 7, 7.4, pero vemos que los grandes son los interplacas, ¿ya? 7.7, 8.8 el del Maule, 8.2 el de Iquique, 8.4 el de Illapel, y el de, que es un interplaca, 7.6 el de Chiloé, que ocurrió hace poco, que hubo una seguidilla de terremotos en Chile durante un par de años, ¿ya? Aquí vemos toda la sismicidad en Chile desde 1980 a el 2011, y en rojo son la sismicidad ocurrida durante el terremoto del 2010. Esto está amarrado a los terremotos que estaban en un par de meses antes del gran terremoto del Maule y posterior al terremoto del Maule, ¿ya? Que uno asume que están asociados al reacomodo de las placas en la zona de contacto. Entonces vamos a empezar a ver cómo eran las características de estos terremotos. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Yo, profe, ¿por qué no se miden todos los terremotos en magnitud de momento? Por ejemplo, en Valparaíso, Copiapó están en MS o en Las Melosas en ML. Es por el tiempo, nada más. Fue en las fechas donde se hicieron. Si se fijan, algunos más nuevos son en MW y otros más antiguos son en MS. Y la única diferencia, como habíamos visto inicialmente, es dependiendo de cierto nivel de magnitud, es que algunos de estas formas de medir empiezan a fallar y por lo tanto tenemos que cambiar el tipo de medición que hay. El problema para medir en MW es que tenemos que determinar cuál es la zona de contacto, cuál es la zona de ruptura. Por lo tanto, se tiene que hacer un estudio específico para evaluar cuál es la zona de ruptura. En los más nuevos tenemos GPS, tenemos distintos instrumentos que nos permiten determinar a través de un proceso inverso cuál es el área de ruptura. Y hay una constante modificación. Y obviamente, si son magnitudes más pequeñas, la variación entre definirlos como MW o ML o magnitud local de Richter o magnitud de ondas superficiales no va a variar mucho, ¿ya? El problema es cuando la magnitud empieza a crecer, estos tipos de medición ya no son válidas porque empiezan a saturarse, que era lo que habíamos visto. Si ven la clase anterior, veíamos estas curvas que va a ir a un punto donde no se medían. Y es simplemente en los tiempos donde se hicieron y las formas que se hicieron. Y por eso es importante, cuando uno analiza esto, en qué tipo de medición están, ¿ya? Últimamente, y si uno empieza a ver los más nuevos, están todos en MW, que son en magnitud de momento, porque se pueden estimar las zonas de ruptura. Entonces, si vemos la génesis de los terremotos, zona de contacto, tenemos una deformación por esta subducción que se produce cada cierto tiempo hasta que llegamos al nivel máximo de capacidad en la zona de contacto, se rompe. ¿Qué va a pasar con la zona continental? Se vuelve a reacomodar, vuelve a posición, está acumulándose, rompe, vuelve a posición, Chile vuelve a ganar un par de metros al mar o a la deformación que se produce y vuelve a empezar a acumular. ¿Ya? Y estamos en ese proceso constante, por lo tanto nosotros siempre vamos a ver un nivel de terremoto. ¿Qué había pasado? Se hablaba de zonas que no habíamos tenido grandes demandas de terremoto, ¿ya? Y que faltaba estos que se llamaban gaps sísmicos. Teníamos en la parte de Concepción, también se veía una zona donde podía ocurrir. Acá también podemos ver otras zonas donde pueden ocurrir, que son zonas donde no ha habido gran liberación de energía. Los terremotos que han ocurrido no han sido de gran intensidad, por lo tanto, se pueden estimar. Entonces, si vemos cuáles son las características de los principales terremotos, porque hay terremotos grandes que han ocurrido, pero han ocurrido en zonas que no han sido tan pobladas, por lo tanto, no han generado tal nivel de destrucción, ¿ya? O de daño en nuestras estructuras. Después tenemos otros que han sometido a zonas donde hay
ciertas características, o hay gran población de personas, hay gran infraestructura, por lo tanto han sufrido más daño, ¿ya? Y finalmente nosotros vemos el daño es lo que más nos afecta en vidas lamentablemente y también en daños económicos, ¿ya? Entonces si vemos uno de los grandes terremotos que nos ha dado información valiosa para saber la respuesta de nuestro tipo de estructura de edificio ante terremotos fue el terremoto de 1985, ¿ya? En el cual tenemos una ruptura que fue alrededor de 170 kilómetros por 110 kilómetros, con un par de metros de desplazamiento en la zona de contacto, ¿ya? Y al ver el mecanismo focal, podemos decir que es un tipo thrust, ¿ya? Por la zona, y uno también empieza a ver esto cuando les hablan de a qué profundidad ocurrió, en qué posición está ocurriendo el hipocentro o está el epicentro, uno en la posición y el hipocentro en profundidad, uno empieza a saber más o menos si con esos datos de qué estábamos hablando, si estamos hablando de un terremoto interplaca o intraplaca, ¿ya? En este caso es de tipo interplaca, ¿ya? Y afectó principalmente a la zona costera. En Viña del Mar, ¿verdad? Hubo bastante daño, y en Santiago. Después, el siguiente terremoto grande que nosotros tenemos y que afectó a muchas estructuras es el terremoto del Maule del 2010, que nos dio bastantes lecciones de cómo se están diseñando y construyendo estructuras en nuestro país. Hubo un buen desempeño en mayoría de estructuras, hubieron algunos casos y algunos puntos específicos que nos dieron luces de que teníamos problemas en los bordes de muro, ¿verdad? Que habíamos ignorado anteriormente por una serie de efectos que vamos a ver más adelante, que es que los edificios empezaron a ser mucho más altos, manteniendo el mismo espesor de muro. Por lo tanto, si yo empiezo a acumular cosas o altura que voy a estar acumulando carga axial sobre mi estructura. Por lo tanto, empezaron y al meter el sismo, teníamos momentos volcantes más grandes, por lo tanto las cabezas de muro se vieron a mayores demandas de compresión. Y esa mayor demanda de compresión, si no la tenemos bien confinada, generaron fallas en la estructura. Más que esto es un proceso cíclico, hubo primero una falla en el hormigón, descascaramiento del recubrimiento, exposición de las barras horizontales no estaban bien amarradas, y por lo tanto, ¿qué pasa si yo tengo, imagínense un espagueti, en el cual yo lo estoy apretando a compresión? Se pandea, y hubo un pandeo, y el pandeo te lleva a una fatiga cíclica de las barras, por lo tanto una pérdida de capacidad de la estructura. ¿Cuál es la gracia que nosotros tenemos y que vamos a ver más adelante? Que nuestras estructuras tienen una gran hiperestaticidad, es decir, si uno viera esto como una mesa, nuestros edificios son una mesa, en vez de tener solo 4 patas, tenemos muchas patas, ¿ya? Por lo tanto, aunque fallen algunas, tenemos el resto de nuestra estructura que permite acarrear las cargas verticales. Eso no significa que no vamos a ver daños importantes, que hubo descensos de zona, fallas locales específicas, vamos a ver eso. Ya, pero principalmente que la estructura no colapse completamente y genere pérdida de vida humana se está logrando. Hubieron bastante daño, hubo que cambiar la norma, hubo que mejorar, y creemos que ahora vamos a tener estructuras más resilientes, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Por eso es importante, cada terremoto pone en manifiesto cuáles son nuestras debilidades, y siempre vamos a ir aprendiendo en esta prueba y error con los terremotos, ¿ya? Si vemos el terremoto del 2010, fueron rupturas alrededor de 400 kilómetros por 150 kilómetros y se movieron alrededor de 10 metros en la zona de contacto, ¿ya? ¿Qué pasó en la parte superficial? Si uno mide, y ahora la gracia que tenemos mucho mayor números de GPS, por lo tanto, nos permitió ver cuánto se estaba moviendo, y la ciudad de Concepción se movió alrededor de 3 metros, ¿ya? En la dirección hacia la costa. Entonces tenemos un gran desplazamiento, y obviamente en nuestra estructura lo que nosotros sentimos, y aquí podemos ver que ese pulso de desplazamiento no es instantáneo, ocurre en un tiempo dado, ¿ya? A diferencia de los pulsos que nosotros vemos
de nuestras estructuras, esto es un pulso mucho más largo. Por lo tanto, es más lento el movimiento completo de los 3 metros, ¿ya? A lo largo de estos 3 metros nosotros tenemos un movimiento de que horizontalmente la superficie se está moviendo por el paso de las ondas. Y tenemos este proceso de desplazamiento debido al reacomodo de las placas por la ruptura que se está produciendo en la zona. Entonces vemos que las zonas de ruptura son bastante grandes, que nos generan daños y nos generan, y por eso llega desde Concepción hasta Santiago. Y tenemos grandes extensiones de terreno, muchas ciudades que son atravesadas por esta falla y que generan problemas. Y ese es uno de los principales problemas, y eso es porque nosotros buscamos tener estructuras resilientes. Nuestros terremotos generan grandes zonas de ruptura, por lo tanto tenemos grandes zonas pobladas que son expuestas. Entonces, si tuviéramos que nuestras estructuras quedaran muy dañadas, tendríamos desplazamientos de poblaciones muy grandes en muy poco tiempo, lo cual no seríamos capaces de poder absorber esos problemas, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que tener estructuras que sean capaces de, para estos niveles de demanda, seguir al menos, no en operación inmediata, pero que puedan rápidamente volver a operación. Y ahí hablamos de resiliencia, igual que en toda nuestra infraestructura, agua, luz, comunicaciones, de ahí pasamos a bancos, hospitales, todos los sistemas secundarios que tienen que volver a instaurarse rápidamente. Y nuestra infraestructura vial, que en nuestro país, al ser tan largo, tenemos que tener una buena conectividad. Imagínense si hay fallas de puentes que nos permiten una conectividad entre las distintas poblaciones para viaje de ayuda y distintas cosas. Por lo tanto, principalmente tenemos que ver cómo responder ante esos tipos de eventos. Si aquí comparamos 2010 con 1985, empezamos a ver características similares. Y esta era la gracia de lo que nosotros les comentábamos de los registros que nosotros tenemos en el Departamento de Ingeniería Civil, que nosotros medíamos hasta el 2010, teníamos una serie de instrumentos a lo largo del país. Hoy en día tenemos mucho mayor instrumentos dados por el servicio sismológico, y nosotros mantenemos los puntos más importantes que nosotros vemos acá, que son algunos de los registros que nosotros hemos visto, y nos permiten ver cómo varía la fuente, porque asumimos que la característica local es la misma, por lo tanto lo que podemos ver es el efecto de la demanda, cuál es la variación en la fuente. Hay nuevos pulsos, hay pulsos distintos que nos permiten entender cómo se está comportando esta zona a los distintos tipos de rupturas. Si hay rupturas que vienen del norte o rupturas que vienen del sur, cómo esto se comporta, y hay variaciones, y empezamos a ver que hay respuestas muy parecidas entre uno y otro, distintas magnitudes de amplitud, pero es simplemente por la zona donde ocurrió el registro, ya cuán cerca estaba de mi sensor el rompimiento, ¿ya? Entonces, para avanzar un poco más, tenemos el terremoto el 8.2 del 2014, también vemos ruptura, y está en la parte norte, que sabíamos que no había ocurrido un terremoto, había un gap sísmico, que era lo que hablábamos, que faltaba por liberar energía en esa zona. Y esto era pre-2014, después vemos post-2014 los registros que habían ocurrido, ¿ya? Este es el del 2014, que liberó energía importante. Después tenemos el del 2015, vemos la representación de los puntos de todos los registros que han ocurrido en la zona sísmica para ver cómo era la zona de contacto, ¿verdad? Vemos cuál es el nivel de deslizamiento que ocurrió en la zona de contacto, y ya empezamos a ver que nuestros modelos empiezan a ser mucho más sofisticados. Ya no tenemos nuestras rupturas, nos dicen grandes zonas, pero nos empiezan a decir de mejor forma cuáles fueron los puntos de desplazamiento locales que ocurrieron. Ya no es un gran nube que nos dice toda esta zona se movió, sino ya podemos ver específicamente en qué zonas hubo mayor desplazamiento de nuestro registro. En el del 2015 vemos ya teníamos funcionando el sistema de boyas, que nos permiten ver para tsunamis cómo es el movimiento del agua,
y empezamos a tener mucha mayor información, que fue una de las lecciones que obtuvimos del 2010, que nos faltaba instrumentación para poder hacer alerta temprana de tsunami, poder indicar a las personas si tenían que desplazarse de las zonas costeras, poder tener mayor información de cómo fueron los eventos, poder a través de esto ver cuáles son las demandas que deberíamos haber esperado en distintas zonas, poder mejorar las normativas, poder enviar ayuda rápidamente y poder tener una idea mejor de cuáles son los efectos que ocurrieron en un terremoto en una zona baja. ¿Ya? Y por último tenemos el del 2010 en Chiloé, que fue un movimiento mucho más acotado, ¿verdad? ¿Qué es importante y sacamos de todos estos registros? Uno de los puntos importantes es lo que se llama la ley de recurrencia de Gutenberg-Richter. ¿Qué es esta ley de recurrencia? Simplemente lo que nos indica es el número de eventos acumulados de una magnitud mayor a un cierto nivel que han ocurrido en una zona. Es decir, uno toma todos los registros que han ocurrido en una zona y los empieza a clasificar. ¿Cuáles son los magnitud mayor a tanto que han ocurrido en los últimos 50 años? Y uno puede dividir ese número por el número de años y lo que tiene es una tasa anual de excedencia de magnitud nivel M, ¿ya? Por lo tanto, lo que uno hace esto en un semilog, el número acumulado en logarítmico y esto en escala normal, y lo que vamos a empezar a ver es que obviamente tenemos grandes números de registros de menor intensidad y mientras mayores de menor magnitud, perdón, y a medida que la magnitud va creciendo, tenemos números menores o una tasa de excedencia anual mucho más baja. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que esto, y habíamos visto, esté acotado, es decir, geológicamente no puede haber una ruptura mayor a cierto nivel y no puede haber un desplazamiento mayor a cierto nivel, por lo tanto esto puede verse truncado y decir, ¿sabes qué? Vamos a tener magnitudes mayores a este, hasta acá llegamos, o de aquí en adelante es plano. El número de registros que nosotros vemos en esa tasa se estabiliza, ¿ya? Y hay distintas opciones. Y aquí podemos ver ejemplo para la magnitud interplaca y para la intraplaca. Y vemos que los valores no son muy distintos. La típica característica es que el B que se produce acá es cercano a 1, ¿ya? Tenemos en los interplacas es un poquito más bajo, 0,93, mientras que los interplaca es un poquito más alto, justo sobre 1. Pero son valores cercanos, y si uno empieza a ver a nivel mundial, es típicamente cercano a 1, y lo que varía es el A que nos dice el punto de donde corta, y que puede esto amplificar o disminuir la tasa de eventos que nosotros vemos, ¿ya? Entonces, después de eso voy a ir lo que se llama curvas de atenuación. ¿Qué son las curvas de atenuación? Las curvas de atenuación simplemente nos indican cómo va variando un cierto nivel de intensidad, que en este caso podría ser el valor de aceleración espectral o el PGA, el pic de aceleración del suelo, a medida que yo me alejo de la zona de ruptura, ¿ya? O sea, a medida que yo me alejo de esta zona de ruptura, mi registro o mi demanda va disminuyendo, ¿ya? Entonces, por lo menos, si yo estoy cerca, yo voy a ver grandes pics de aceleraciones. Si yo me alejo, voy a ver disminución, y obviamente es porque esto se va atenuando. Entonces, lo que indica las curvas de atenuación nos dan una relación de cómo es nuestra aceleración, ejemplo, o puede ser cualquier espectro o cualquier punto del espectro de respuesta, a medida que yo me alejo. Entonces me dicen cuál debería ser la aceleración que yo debería observar si yo me encuentro a X distancia de la ruptura y el terremoto es de magnitud X. Adicionalmente yo podría ingresar si estoy en un suelo blando, si estoy en un suelo duro, y todo eso depende de cuáles las características o la información que yo tenga. La más simple de las curvas de atenuación que yo puedo analizar es lo que se llama estas curvas de atenuación, que solo tienen, que nos indican cuál es el PGA para un tipo característico. Y aquí vemos que la relación con la magnitud es exponencial, mientras que con la distancia
porque las ondas decaen en 1 partido en R y las ondas superficiales decaen en 1 partido en la raíz cuadrada de R. Por lo tanto, nosotros vemos que nuestra curva de atenuación, es decir, este ejemplo nos puede decir cuál es el pic de aceleración del suelo para un magnitud dado a una distancia dada, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra información de los registros de terremotos que nosotros tenemos para nuestros instrumentos, por eso es importante, nosotros podemos colocar cuál es a la distancia que están nuestros distintos instrumentos, ¿verdad? Y cuál fue el pic de aceleración que nosotros medimos, y tratamos de inferir los parámetros A, B, D y C que nos determinan lo que mejor representa nuestra curva. Aquí nosotros podemos ver que hay una gran dispersión, ¿ya? No es lo típico que ustedes ven aquí también. Vemos una gran dispersión de los datos. No es muy fácil decir si esto pasa por acá o esto pasa un poquito más arriba. Entonces nosotros no solo tenemos que tener consideración en cuanto a cuál es la media, sino también es importante saber la dispersión, porque eso nos va a decir cuál es la probabilidad de ver una excedencia mayor a cierto nivel. Ejemplo, nosotros podríamos decir la media más una desviación estándar, que ahí yo me quedo porque tengo el 84 percentil, es decir, el número de eventos mayores a este nivel van a estar fuera de nuestra curva, o la gran mayoría va a estar dentro de ese nivel de aceleración máximo que estamos viendo. Entonces vamos a quedar hasta acá en la clase. Lo único que quería mostrarles adicionalmente es la tarea que voy a publicar hoy para que la vean y podamos, y que tiene que ver un poco con lo que estamos viendo. Entonces todos la ven. Son 2 preguntas. La pregunta inicial es súper simple, que es para tener esta idea de cuánta energía se libera. Y lo que se pide determinar a partir de la ecuación de magnitud de momento, vista en clase, cuántas veces mayor, es decir, cuál es la razón entre la magnitud de momento de un magnitud 8 con respecto a un magnitud 7. ¿Ya? Entonces, ¿esto se puede hacer genérico? Sí, podríamos hacer un magnitud MW más 1 con MW. ¿Ya? Entonces lo que tienen que hacer es cuántas veces más momento sísmico, que es una relación de energía, se está liberando en un magnitud, una unidad mayor que otra. ¿Ya? En una magnitud de 1, ¿cuánto es la diferencia? ¿Cuánta más energía se está liberando? Y la otra pregunta es más, tiene que ver con entender cómo es esta zona, ¿ya? Entonces, se les pide seleccionar las curvas, ¿verdad? Entonces, seleccionar las coordenadas específicas de una latitud en la zona de Chile entre las latitudes de 36 y 38. Ustedes se paran en esa, y en alguna latitud entre el 36 y el 38, ustedes la seleccionan, ¿verdad? Y construyen un perfil de sismicidad en profundidad. Entonces consideran eventos 30 kilómetros sobre o al norte de la latitud que hayan definido y 30 kilómetros al sur. Con eso construyen un perfil de sismicidad, longitud versus estos que hemos visto, que se ve Chile a lo largo, y podemos ver cómo son los distintos eventos, los hipocentros de estos registros, y ahí identifican los distintos mecanismos presentes, a que llamo, que son, este es de tipo interplaca detrás de la fosa, intraplaca detrás de la fosa, interplaca, intraplaca de profundidad intermedio, corticales, ¿ya? Y pueden determinar y después graficar la cantidad de sismos por año versus su magnitud, ¿ya? Esta última curva que es la de Gutenberg-Richter, para tener una claridad de cómo es la sismicidad que nosotros vemos en Chile, ¿ya? Para esta zona específica. ¿Para qué hacemos esto? Para poder entender cuál es la caracterización de una de las fuentes sísmicas en esta zona, que nos va a permitir poder estimar cuál es la demanda sísmica
que va a estar siendo sometida nuestro país en esa zona de análisis. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Si no hay duda o consulta, les doy... ¿Hay alguna duda? No, profe. Perfecto. Muchas Entonces les gracias. doy las gracias por haber asistido a clase. Que tengan una buena semana. Y, ¿sí? A mí me surgió una duda con la Cuéntame. parte C ¿Sí? de grafique la cantidad de sismos por año versus su magnitud. Me Ujú. queda un poco, no me queda tan claro eh, cuáles son los dos parámetros que tengo que graficar, en el sentido de que em, cuando se refiere a su magnitud, se refiere como su magnitud promedio de los sismos en un año. Lo que O- pasa es que cuando tú bajes esto, se llama el catálogo sísmico. Lo que estás construyendo acá es un catálogo sísmico para esta zona. Cuando tú bajes, tú vas a bajar las coordenadas específicas y las magnitudes a las cuales están asociados esos registros. Ya, Entonces, con eso tú vas a tener tu catálogo de todas las magnitudes que han ocurrido y tú vas a poder construir. Voy a volver a lo que estábamos viendo en los apuntes. Acá, tú vas a poder reconstruir esas curvas. Entonces, lo que estás haciendo es el número de eventos acumulados por año, ¿verdad? Versus su magnitud. No sé si ahí queda más claro. Este gráfico es el que tienes que... Entonces, tú lo que vas a tener a través de cuáles son los magnitud, tú vas a acumular cuántos magnitud mayor a cierto valor hay y vas a decir dividirlo por la cantidad de años que tú definas, porque cuando bajes el registro o el catálogo te va a preguntar entre qué año y qué año. Por lo tanto, tú vas a tener la cantidad de años y vas a poder estimar cuántos de esa mayor a esa magnitud se han visto en esa cantidad de años. Después, cuántos magnitud mayor a tanto, mayor a tanto, mayor a tanto, y vas a poder reconstruir estos puntitos. ¿Ya? ya. No, si los que quieran pueden calcular lo que yo pido, para ser claro, lo que yo estoy pidiendo es graficar la cantidad de sismos para que vean que pueden tener. Después, si quieren, pueden calcular la regresión lineal, la regresión, perdón, de esos puntos y van a encontrar la ley de recurrencia de Gutenberg-Richter. Ya, comprendo. Pero lo que se pide es graficar solamente los puntitos. ¿Ya? Que es para Ya. tener una idea de cómo es la zona de contacto, cómo se toman estos valores, porque ustedes cada vez se van a ver más expuestos a los estudios de amenazas sísmicas, que lo que se dedican, obviamente, toman no solo los catálogos que están en línea, que yo les muestro, sino van y estudian también la bibliografía y estudian distintos eventos y tratan de hacer catálogos mucho más completos. Lo que es para sus tareas es algo simple, para que vean más o menos de dónde se sacan, cómo es la zona, qué es lo que uno esperaría en una ley de Gutenberg-Richter, cómo uno vería esta zona de contacto, cómo uno puede diferenciar que aquí hay terremotos que se ven que son interplaca, hay otros que son más de intraplaca, corticales, y que nos van a dar distinta información de cómo es el proceso de subducción en esa zona de latitud que estamos analizando. Y cuando yo digo, vemos acá, cuando yo digo los gráficos son de este estilo, ¿verdad? Que estás viendo distintas distancias a lo largo de la zona. Ejemplo acá, que están viendo A', están viendo esa línea. Entonces uno está midiendo en profundidad cómo se ven todos los registros para poder determinar a qué estamos hablando, que es de profundidad intermedia, cuál es lo que nosotros esperamos que es la zona de contacto, cuál es lo que está ocurriendo fuera de la fosa, qué está ocurriendo dentro de los eventos. ¿Ya? Obviamente no tienen que pintar las pelotitas que indican los focos, es simplemente un punto,
¿ya? No tienen que tratar de hacer los focales. Puse este porque algún ejemplo, que tengo la mayoría hecho con... No tengo acá ninguno que no tenga puntitos, pero solo puntitos. Bueno, pero lo que quiero es ese corte sin los focales, obviamente. Para que no... Solo los puntitos, no los focos. No traten de hacer las beach ball, estas pelotitas de playa. Simplemente una bolita o un punto que nos indique que hubo un evento sísmico a ese nivel, para poder determinar qué es lo que uno asume como interplaca, intraplaca o corticales. Ya. Gracias, profe. No, ni un problema. ¿Alguna otra duda? ¿Cuántos gráficos más o menos, profe? ¿Cuántos perfiles tenemos que tomar en esa pregunta? Es uno, porque es ¿Uno? un perfil. Sí. Por eso, seleccionan una latitud y Ah, perfecto. toman 30 kilómetros al norte y 30 kilómetros al sur y compactan todos los eventos en un solo perfil. Ya. Perfecto. ¿Ya? No hay ningún problema. Si no hay más preguntas, que tengan una buena semana. Gracias por su tiempo y nos estamos viendo. Chao, profe. Muchas gracias. Cuídense. Chao, chao. Gracias. Profe.